El fútbol es de los aficionados y en el Blackpool ha vuelto el poder a la grada porque han echado por fin al desgraciado que estaba asfixiando al club. Así que hemos venido al canal a contaros la historia de esta gran entidad. Y lo han conseguido. Lo han conseguido. El Blackpool es un club libre, o al menos de momento. Sí, efectivamente, después de una larguísima lucha de muchos años contra unos dueños opresores. Sí, no lo podría definir mejor. La lucha del pueblo contra el opresor. Finalmente han logrado deshacerse de este cáncer que estaba atenazando su club. Desde luego, hay que recordar que el Blackpool es un club histórico, un club histórico de fútbol inglés. Sí, sí, desde luego, es un club que tuvo muchos éxitos, sobre todo en los años 50, sobre todo con aquella famosa FA Cup del año 53. Es un club por el que han pasado grandes leyendas del fútbol inglés, como Stan Mortensen, gran protagonista en aquella final de FA Cup, con un hat-trick para remontar ante el Bolton por 4-3 después de ir perdiendo 3-1. Por supuesto, Sir Stanley Matthews. Stanley Matthews. Uno de los mejores jugadores que ha pasado por el fútbol inglés. Sí, y ganador del primer Balón de Oro de la historia. Ganador del primer Balón de Oro, Bueno, el balón, ¿no? El balón de oro, ¿qué pasa? Es dicho muy rápido, balón d'or, muy rápido, balón. Balón d'or. Balón. Y ya hemos dicho nuestra cuota de francés en el vídeo de hoy. ¿Verdad? Le Balón d'or. Todo en uno. Que de hecho es un invento de France Football. Qué gozada. Así que, y por supuesto Jimmy Armfield, es decir, que es un club, estamos hablando de un club histórico del fútbol inglés. Y además un club que muchos recordaréis porque no solo es un club que ha construido su historia en blanco y negro, sino que además ha estado una temporada en Premier League. Fue en concreto la 2010-2011 de la mano de Ian Holloway. Sí, es verdad, y muchos le recordarán su paso por la Premier League, un paso que además fue efímero, pero no lo parecía al inicio, porque al principio de temporada era uno de los clubes que daba más que hablar, una buena clasificación con Charlie Adam, por supuesto. Charlie Adam, en el centro nuestro camionero favorito. Claro, en el centro del campo, pero la cosa se empezó a torcer a mitad de temporada y acabaron descendiendo y solo estuvieron una temporada. La lista de ilustres equipos que han estado solo una temporada. Sí, estoy pensando, el Swindon también ha estado solo una temporada. Sí. Oldham, creo que el Oldham también ha estado solo una temporada. De los recientes no hay pero hay algunos que han estado una temporada, pero ya habían estado antes. Exacto. Como el Palace, ¿no? Que ha estado varias veces. Ahora es la época más larga, pero ha estado en 3 ocasiones anteriores, en recuerdo mal, fue ascender y descender, y con aquel descenso de Premier League, es decir, fue claramente tocar techo con la Premier League, descender, y ahí empezó ya el declive. Madre mía de mi vida. Más absoluto, Nacho. Mantuvieron a Ian Holloway en el puesto, es el técnico que les había ascendido, lo mantuvieron todo el año en Premier League, lo mantuvieron la temporada siguiente y estuvo a punto de ascenderlos de nuevo, pero perdieron la final del playoff de ascenso ante el West Ham. Con aquel gol de Ricardo Bazté, que los Hammers recordarán bien, en la recta final del partido, 2-1. Una vez que Ian Holloway acabó dejando el club, porque la siguiente temporada las cosas se empezaron a torcer, y el Blackpool no levantó cabeza, y es que ha llegado a tener 9 entrenadores en 6 años. Sí, 9 entrenadores en 6 años y medio desde que se fue Ian Holloway. El récord de brevedad, es decir, digamos, fue Michael el Breve Appleton. Michael el efímero. Michael el Breve. El efímero. Michael el Breve. Me encanta. Michael Appleton, que estuvo solo 2 meses y pico antes de irse al Blackburn Rovers. Michael Appleton, un técnico que en el podcast de la media inglesa y en la web hemos hablado muchas veces de él por su peculiar, digamos, físico, diríamos que es un poco la quinfengua de los banquillos. Sí, desde luego. Pero Ili, la historia del Blackpool, después de ese descenso que hemos dicho de Premier League y que desencadenó todas las desgracias, tiene muchas peculiaridades. Luego hablaremos de los Oyston, los que eran la familia de los dueños, pero es que ha vivido etapas en las que el Blackpool incluso ni siquiera tenía plantilla para jugar. Era impresionante aquello. Sí, la verdad es que el esperpento más absoluto comienza en la temporada 2014-15 en segunda división. Aquella temporada los dueños, digamos, empiezan ya su política de restringir, reducir gastos a toda costa, liberan jugadores porque no puede pagar salarios, y antes de empezar aquella temporada 2014-15 en segunda división, liberan a 27 jugadores, lo cual significa que al inicio de esa temporada tienen que empezar prácticamente de cero. Es decir, imagínate que tiene que empezar a dar toques el utillero. Claro, en un equipo de segunda división y dices, bueno, pues venga, pues vamos a contratar a una plantilla. Vas a contratar una plantilla, y 2 semanas antes de empezar la temporada, yo lo recuerdo muy bien aquella pretemporada, porque lo seguimos en la media inglesa, 2 semanas antes de empezar la temporada tenían a 8 jugadores, ningún portero.
Increíble. 8 jugadores, ningún portero. Y jugaban amistosos así, completando con jugadores a prueba. Sí, con los famosos trialists de toda la vida. Jugadores de hecho, que están a prueba. Hay una anécdota curiosa de aquella pretemporada en que no tenían suficientes jugadores. Hay un periodista que fue a un partido de estos de pretemporada y el speaker del terreno de juego anunció el 11, ¿no? Y entonces empezó, bueno, el equipo del Blackpool que jugará número 1 trialist. Entonces empezó a decir nombres de los pocos jugadores que tenían nombre. Y los hermanos trialist, que como todo el mundo sabe, es una familia... Número 3, trialist. Y cuando llegó a los sustitutos, empezó número 15, número 14, número 13, número 17, número 16... Claro, eran todos jugadores a prueba sin, digamos, no tenían ni el nombre. Exacto. Y esa temporada, primer partido oficial, juegan contra el Nottingham Forest. 4 sustitutos tenían en el banquillo, por supuesto, perdieron 2-0. Y ya de milagro y completando con juveniles. Impresionante. Pero de los 7 sustitutos permitidos, consiguieron, para el primer partido de la temporada, reunir a 4. Es que es terrorífico. Por supuesto, aquella temporada acabó en la debacle más absoluta, como era previsible. Es una temporada que sabías que iban a descender y descendieron. Pero bien defendido. Efectivamente, con récord. Exacto. Yo, Nacho, pienso que si vas a hacer las cosas, hazlas a lo grande. Y si se van a hacer mal, y si se van a hacer mal, hagámoslo muy mal. Es decir, no mal, muy mal. Tú haces una fiesta en tu casa y se cae el jarrón milenario de tu familia y se ha roto y dices, pues mira, ya se ha roto esto, ya la bronca me la voy a llevar, vamos a quemar la casa. Pues eso es lo que pensó el Blackpool. Se cayó el jarrón y dijeron, pues vamos a quemarlo todo. Pensé que ibas a decir, vamos a romperlo un poquito más. No, tú no. No, la casa, toma por saco. Bueno, el caso es que descendieron a falta de 6 jornadas. 6 jornadas. Joder. 6 jornadas, ya estamos hablando de 2 meses antes. A League One y el récord negativo de puntos con 25. 25. Impresionante. Primera vez desde 1909 que un equipo acababa la liga sin una sola victoria fuera de casa. Esa temporada, al terminar, también fue bastante significativa en la historia del Blackpool, porque te iba a decir ese año, pero en general en la historia del Blackpool, porque los aficionados se rebelaron a lo grande contra la afición con una invasión en el partido contra el Huddersfield que incluso obligó a que se suspendiera la contienda. Sí, de hecho ellos ya lo habían preparado así, ya habían anunciado que iban a invadir el campo y a impedir que se jugara el partido, y finalmente fue lo que sucedió durante el partido en el Huddersfield. A mitad de partido invadieron el centro del campo, se sentaron en el círculo central y dijeron, no nos vamos a mover. Así que el árbitro dijo... Pero entró todo el mundo, hasta los que tenían menos posibilidades de entrar. Efectivamente, cuando decimos que entró todo el mundo, como podéis ver, incluso señores con movilidad reducida. Hasta gente a motor. Pero entró gente a motor. Entró gente a motor. No estás diciendo ninguna mentira. A esta hora, información. Exacto. Lo que me gusta mucho es que la gente le ovacionó. O sea, fue como la guinda. ¿Estamos de acuerdo? No. Está todo el mundo en el centro, ya partido parado, y entra este señor y ovación de gala. Impresionante. Se hunde el estadio. Impresionante. Para recibirle. ¿Y por qué esta protesta tan enérgica? Pues porque el Blackpool, que es lo que ya os habíamos contado antes, ahora lo vamos a desarrollar un poco, ha estado desde 1987 bajo el yugo, porque me gusta mucho la palabra el yugo, no es la primera vez que la usas, de los Oyston. Los Oyston, que es la familia pues que, hablando pronto, ha desvalijado el club, se ha llevado mucho dinero y en algunos casos incluso alguno conoce muy bien las 4 paredes de la celda de una cárcel. Efectivamente, es una familia nefasta que no solo, digamos, ha expoliado el club, sino que además se ha burlado de las quejas de los aficionados. Pero vamos a empezar por lo que no es solo ser un mal gestor, sino que encima eres un maldito cretino. Exacto, es impresionante. Este sería el tema. La temporada, por ejemplo, en que el Blackpool que estábamos comentando estuvo en la Premier League, Owen Oyston, que es el patriarca de la familia, se embolsó 11 millones de libras de salario. Dijo, oye, mira, yo he invertido mucho en este club. Lo mejor es la justificación, que él mismo lo justifica diciendo, es que me las merezco. Sí. Me lo merezco. Yo lo siento, chavales. Porque yo lo valgo. A saber lo que se compró en las tiendas de ropa ese hombre con los 11 millones. Este señor estuvo en la cárcel porque fue condenado por violar a una chica de 16 años cuando él tenía 58. Fue condenado a 6 años, de los que cumplió 3 años y medio. Yo creo que aquí la justicia fue un poco blanda. Sí, pero el problema no se acaba solo en el patriarca, sino que además la familia
pues tampoco se ha llevado muy bien con la afición, Ile. Efectivamente, su hijo Carl, que es, digamos, el cretino hijo. En relaciones públicas. Tenemos cretino padre, cretino hijo. En relaciones públicas. El hijo Madre mía. Carl discutió con un aficionado y le llamó subnormal, entre otras cosas. Era una persona que tenía una discapacidad y le dijo, ¿tú eres un subnormal? Bueno, estrechando lazos con el pueblo. Estaba el bueno de Carl. Le dijo concretamente Carl, Nacho, le dijo... ¿estás seguro de que nos conocemos? Porque recordaría a un subnormal tan profundo. Esto le dijo Carl a un aficionado de su club. Me extraña que no fuera el contrario. Claro. En la otra dirección. Efectivamente. Aquí el retrasado no soy yo, eres tú. Muy bien. El caso es que bajo el mandato de estos dos cretinos, padre e hijo, estamos hablando de una familia auténticamente de cretinos, sí. El club ha pasado por auténticas penurias. Un ejemplo que vamos a mencionar, bueno, vamos a mencionar dos. Uno es esperpéntico y el otro es todavía más esperpéntico. El primero es que en 2014 y 15 el club estaba pasando tantas penurias que el portero Joe Louis tuvo que recuperar una camiseta que había dado firmada porque no tenían más. Tú imagínate. Entonces tuvo que ir... Te llega el patrocinador y dice, oye, vamos a sortear entre nuestros seguidores en Twitter esta camiseta que me la firme Joe, la firma, y luego llega el partido y Joe dice, oye, que es eso, jugar con el chándal de entrenamiento. Y acabó jugando con su camiseta firmada por él mismo, que es algo muy grave, muy grave. Claro, yo veo eso sin saber la historia y digo, Joe, macho, te has encantado de conocerte, ¿eh? Joe no tiene abuela. Sí, te firmas tus propias camisetas. Macho, No, Joe, pobre Joe. Joe baja a la tierra. No tuvo nada que ver. De hecho, aquella temporada, Nacho, el utillero, Steve Wales, se fue en marzo y el secretario del club tuvo que compaginar su labor como secretario del club como utillero. Madre mía de mi vida. En fin, un dato esperpéntico que te doy también, Nacho, tiene un centro de entrenamiento que es un poco cutre. Es un poco cutre, pero ya sabes que muchas veces tú cuando tienes algo cutre tienes que como barnizarlo, darle un nombre muy pomposo, claro, para que parezca que es más. El problema está si el cutre es el que pone los nombres. Efectivamente, porque estos muchachos a su centro de entrenamiento le pusieron Centro de Excelencia. El problema es que el muchacho que puso el nombre, pues se le fue una vocal. Oye, a ver, hay 5. No es fácil elegir entre 5. Es verdad. Hay muchas posibilidades de fallar. Es que el signo, que sigue todavía hoy, o sea, sigue 2 años después, que quizá lo más grave no es equivocarte, no se hemos equivocado. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. El caso es que si tú hoy vas al Centro de Excelencia del Blackpool, tienes que buscar un signo que dice Centro de Excelencia. Excelencia. Bueno, oye. Excelente. Te diré que hasta me suena mejor. Ese pase ha sido excelente, claro, es un pase que se ha salido del campo, que lo ha mandado a otro campo o por el estilo. En fin, os hemos contado las penurias del Blackpool, pero vamos a poner un poquito de luz en esta historia, porque en 2017 el Blackpool consiguió ascender y además fue un ascenso que fue bastante sorprendente de League 2 a League 1, porque ese año se clasificaron vía playoff. Se metieron séptimos, porque recordamos que en League 2 suben 3 plazas automáticas y es una cuarta la que se debate entre los puestos de playoff, y siendo séptimos, que era la última posición de todas que entraba en esa, vamos a decir, lotería, porque casi es una lotería, se metieron y consiguieron ascender a League 1, donde están ahora mismo. Sí, porque hemos mencionado que bajaron de Championship a League 1, pero es que al año siguiente bajaron de League 1 a League 2. Porque ya lo hemos dejado caer, porque es gente que si lo hace mal, lo hace doblemente mal. Hay que hacerlo. Ya se lo pueden imaginar. Championship fue el jarrón y League 1 fue la casa. Efectivamente. El caso es que, como bien ha dicho Nacho, ahí ascendieron y en noviembre de 2017, cuando ya estaban en League 1, los Oyston pusieron finalmente el club a la venta. Ante las presiones... Bueno, sí, eso te iba a decir, pusieron porque no les quedó otra. Ante las presiones repetidas las presiones de los aficionados y la guerra abierta ya con los dueños. Aquí se produce un hecho curioso que permite un poco calibrar lo que decíamos antes de que los dueños se burlan de tal. El hijo de los cretino hijo, Carl Oyston, se puso, ya sabéis Baby cretino de ahora en adelante, se puso, sabéis que en Reino Unido puedes personalizar las matrículas. Sí. Y los aficionados, la campaña siempre era Oyston out. Pues ¿cómo se puso en la matrícula? Se puso hoy 5-1 out. Perfecto. O sea, el propio dueño se burló, hizo una matrícula especial, Oyston out. Y también alguna vez fue cazado haciéndose fotos, sonriendo, delante de las pancartas que pedían que los echaran. Es decir, que no solo soy un cretino, es que me burlo de ser un cretino. Disfruto con ello. Claro, o sea, me regodeo en mi cretinidad.
Qué maravilla de frase te acabas de inventar. Sí, porque es que no solo estoy destruyendo un club, sino que lo hago a sabiendas. Sí, es verdad. Muy bien. Esta es un poco la impresión. Muy bien, perfecto. Lo estamos destruyendo, lo sabemos y nos da igual. Lo que nos alegra de este vídeo es que las presiones de los aficionados han acabado surtiendo efecto y en algunos casos fueron presiones muy vistas a nivel global porque tuvieron mucha repercusión, como fue el caso del partido que jugaron contra el Sunderland Ilye, en el que la afición del Blackpool directamente, hablando en pocas palabras, dijeron del Sunderland: tomad nuestro estadio, que es vuestro. Sí, efectivamente, todo este año los aficionados del Blackpool han hecho boicot, pero fue especialmente llamativo el día del Sunderland que comentas, porque ya no es solo que los aficionados del Blackpool no fueran a ver a su equipo, sino que los aficionados del Sunderland fueron 8.000, con lo cual la imagen era nadie tremendo, va del Blackpool y van 8.000 del otro equipo. Entonces fue una imagen muy impactante que sirvió no solo para que la gente dijera, comentamos en el vídeo del Sunderland, caray, estos del Sunderland, cómo animan, sino también para darle luz, curiosamente, a los que no estaban. Sí, perfecto. Dio luz. Eso fue perfecto. A los dos casos. Me gusta el nivel en el que la ciudad casi entera se puso en contra de los dueños, porque uno de los mejores gestos que hemos visto en contra de los Oyston llegó por parte de un medio de comunicación. Sí. Muchas veces nos hemos metido con el Sun, por ejemplo, por lo sensacionalista que es, incluso racista, a veces lo hemos visto en algunos directos, pero en este caso fue la Blackpool Gazette que recibió una carta del dueño de Oyston en el que, bueno, pues quería dirigirse a los aficionados, sí, a la ciudad, y la propia Gaceta de Blackpool dijo que no lo iba a publicar, que no era su momento, que esto ya había pasado y que lo último que querían era transmitir sus palabras después de tantos años de asfixia del club a los aficionados, que sí, ya era agua pasada. Y la respuesta del Blackpool Gazette es absolutamente genial. Ahora vamos a leer rápidamente algún extracto, porque esto se produce cuando ya el Tribunal Supremo de Reino Unido obliga a Oyston, esto fue el mes pasado en febrero, obliga a los Oyston a vender el club. Finalmente declara al club en concurso de acreedores y les obliga a vender el club. Es decir, al final no es que él se haya ido o haya vendido, no, han tenido que recurrir al Tribunal Supremo para lograr deshacerse de este sujeto. Pero tú te das cuenta, o sea, les han tenido... Cretino Junior y Cretino Senior. Y les han tenido que echar de un club que ellos mismos sabían que estaban arruinando y les han tenido que sacar. Es increíble. Son capaces de disfrutar con el sufrimiento de unos fans. Sí, es que esta es la impresión. Alucinante. Disfrutan con el sufrimiento ajeno. Es alucinante. Yo, mira que yo muchas veces, por ejemplo, te hablo de Mike Ashley, pero ni siquiera Mike Ashley pienso que disfrute del sufrimiento ajeno. Esta gente sí, abiertamente lo hace además. El caso es que una vez que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo declarando el club en concurso de acreedores, que ahora hablaremos de las consecuencias que puede tener, pueden ser graves, pero aún así los aficionados lo vivieron como una gran victoria. Más grave que los Oyston. Como bien decía Nacho, los Oyston esa semana dijeron: vamos a enviar un artículo para dar a conocer nuestra opinión y tal en esta semana. Y la respuesta del Blackpool Gazette fue, la leo muy rápidamente, Nacho: el regreso de los aficionados a Bloomfield Road es cuestión de días. Los aficionados han luchado mucho por llegar hasta aquí y el sábado será un día de celebración y nada debe empañar eso. Y el que menos, el hombre que ha causado tanto malestar entre los fieles seguidores del Pool, Owen Oyston. Hoy se ha puesto en contacto con la Gazette para enviar un mensaje a los aficionados y al equipo antes del gran partido. El gran partido es el partido en que volvían a jugar porque volvía la afición. No publicaremos ni una palabra. La culpa de todo el embrollo en el que se ha sumido el club durante demasiado tiempo es suya. Así que no, señor Oyston, no compartiremos su mensaje. Quizás algunos aficionados quieran escuchar lo que quiere decir, pero llegados a este punto, 2 días antes de que Bloomfield Road vuelva a rugir una vez más, solo empañaría todo aquello por lo que han trabajado tanto. Da igual el resultado del sábado, este fin de semana será una victoria para los aficionados. Espectacular, ¿eh? Impresionante, me emociono y todo. Me emociono y todo porque... Me cago en la leche. Si hay un sentimiento irracional, ¿Podemos Nacho, terminar este vídeo llorando? Bueno, yo estoy a punto ya. Si hay un sentimiento irracional, Nacho, es el que une a un aficionado con su club. Y lo peor que le pueden hacer es robárselo de este modo y regodearse. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Qué rabia. Una cosa bonita con la que vamos a terminar. Y es que en esta travesía por el desierto que por fin parece acabarse, el Blackpool, sorprendente, no ha estado solo. Ya has comentado que esto podía acarrear una serie de sanciones, puede que incluso le deduzcan hasta 12 puntos al club, pero da igual, ya es de la gente y para ello han tenido el apoyo de aficiones como la del Derby County o incluso la del Preston North End, que es una afición rival. Ojo a eso. Sí. La verdad es que durante todo este proceso, claro, si hay algo que une a los aficionados, que en realidad el fútbol es muy tribal, las aficiones, digamos, siempre están enfrentadas entre sí, pero si hay algo que les une es tener un dueño cretino. Exacto.
Porque además es lo típico de un día por mí y al siguiente por ti. Sí, efectivamente, porque nunca sabes cuándo te puede tocar a ti. Por ejemplo, los aficionados del Derby County se unieron a ese cántico Oyston Out cuando el Blackpool jugó en Pride Park. Cuando visitó Pride Park para enfrentarse al Preston, los aficionados rivales se unieron a ese cántico para exigir que se fueran del club. Cuando un aficionado del Blackpool fue condenado a pagar 20.000 libras en daños por haber criticado en su página de Facebook a este señor, es decir, un aficionado del Blackpool criticó públicamente a este Oyston. Y Oyston le denunció y ganó. Muy bien. Y le condenaron a 20.000 libras. Aficionados de los clubes de todo el país montaron una página para recaudar el dinero y alcanzaron las 20.000 libras para pagar esa multa y que este aficionado no tuviera que pagar. Un saludo desde aquí a la familia Oyston. Bueno, el caso es que finalmente los aficionados del Blackpool pudieron volver a Bloomfield Road. 15.000 espectadores llenaron las gradas. El Blackpool consiguió empatar en el tiempo de descuento. Oye. Así que fue un partido feliz y, bueno, pues en todo caso, un club que se ha recuperado para los aficionados. Lo han conseguido, lo han conseguido. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para enteraros de estas historias y de todas las que contamos. Nos dejáis en comentarios qué os ha parecido la historia del Blackpool y si queréis que os contemos más así. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.